Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. Vamos a ver la palabra de Dios, San Juan capítulo 5, del versículo 1. Voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es listo llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no había quien fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta el versículo 18 he leído. Nosotros estamos aprendiendo el libro de San Juan. En el capítulo 1 está saliendo del verbo.
el verbo estaba desde el principio con Dios. Y por eso ese verbo es Dios, así decía, ¿no? Y luego ese verbo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de nacer en este mundo nuestro Señor Jesucristo, Dios tenía que enviar su mensajero. Su mensajero era Juan el Bautista. Juan el Bautista era testigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario nacer un testigo de Jesucristo? Para avisar acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era Hijo de Dios, siendo Cordero de Dios. Por esa razón, Dios quería entregar a nosotros el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda la vida de Juan el Bautista, únicamente él tenía que entregar a nosotros un testimonio acerca de Jesucristo. Por eso él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por medio de su testimonio, nosotros podemos creer en Jesucristo, que era Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? Es decir, que es sacrificio para Dios, para matar, un sacrificio para limpiar el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo no había muerto para limpiar nuestros pecados en el tabernáculo de reunión terrenal, sino que Jesucristo fue levantado su cuerpo por la cruz. Es decir, que el sacrificio original y celestial. Además, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 estaba diciendo, no por la sangre de cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, habiendo obtenido eterna redención. Así estaba escrito. Por esa razón, cada uno de los que creen en Jesucristo tiene que aceptar la sangre de Jesucristo que había derramado, rociado sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial. Es decir, que Jesucristo, cuando murió, limpió todos nuestros pecados ante presencia de Dios. También Dios, al ver la sangre de Jesucristo, ya Él tenía que perdonar de todos nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que recordar que antes de pedir perdón, ya Dios había perdonado por ver la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente están pensando que sí o sí tiene que pedir perdón. En aquel entonces Dios va a perdonar, así piensa. No es así. Porque Jesucristo ya encargó el pecado del mundo, canceló el precio de todos nuestros pecados. Por eso, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que aceptar esta palabra. Además, el capítulo 1 estaba saliendo un hombre, Natanael. Cuando Felipe estaba invitando a Natanael y le dijo: ya nosotros hemos encontrado Mesías, el que fue escrito por el libro de Moisés. Porque Moisés ya estaba profetizando que iban a ser Mesías, ¿es cierto?
Por eso Felipe estaba contando a Natanael. Natanael, vea, ya nosotros hemos encontrado Mesías. Por esa razón, Natanael estaba teniendo pregunta, ¿no? Entonces, ¿de dónde él? ¿De dónde es? En aquel entonces Felipe le dijo que Jesús Nazareno. En aquel entonces en el corazón de Natanael estaba teniendo duda, ¿no? ¿De Nazaret sale algo bueno? Porque mucha gente estaba menospreciando la ciudad Nazaret. Pero cuando presentó ante Jesucristo Natanael, directamente Jesucristo le dijo, Natanael es verdadero israelita. Así estaba diciendo, eres verdadero israelita, en que no hay engaño. Entonces Natanael nunca había encontrado a Jesucristo, pero Jesucristo le contó que era verdadero israelita. Por eso le preguntó, Señor, ¿usted me conoce? Sí, yo conozco. Antes de encontrar Felipe a usted, donde estaba debajo del árbol de higuera, yo he visto. En aquel entonces, ¿cómo actuó Natanael? Directamente él confesó, tú eres hijo de Dios, tú eres Mesías. Porque antes de llegar a la casa donde él estaba quedándose, ¿no? Natanael, él estaba quedando bajo el árbol de higuera. No sé muy bien, él estaba orando al Señor, estaba pensando, pero la verdad que estaba quedando. Secretamente él estaba quedándose debajo del árbol de higuera. Por eso Felipe y Natanael solo entre dos se conocían dónde estaba. Pero Jesucristo estaba contando, yo he visto, yo conozco. En aquel entonces Natanael estaba asustado, ¿no? Jesucristo no es como persona común. Jesucristo es el Hijo de Dios siendo Mesías. Entonces Jesucristo, como nos explicó acerca de Natanael, eres verdadero israelita, en quien no hay engaño. Significa que engaño viene de Satanás. Por medio de engaño de Satanás, la gente está confundido su corazón. Cuando escucha la palabra de Dios, se confunde, constantemente se confunde. No puede absorber la palabra de Dios como lo que está diciendo Dios. Por ejemplo, Jesucristo había dicho, ¿no? Yo he visto esta palabra. Si no hubiera llegado exactamente al corazón de Natanael, entonces él iba a decir, ¿cómo usted puede decir que había visto a mí? No, absurdo. Iba a rechazar. Pero cuando se quitó el engaño de Satanás, inmediatamente entró la palabra de Jesucristo en el corazón de Natanael. Así es. Es como igual que capítulo 2 sale la ceremonia de boda de Caná, donde fue invitado Jesucristo y sus discípulos, también su madre María. En la casa de boda ya faltaba vino, pero nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua por vino. En aquel entonces ya mucha gente no podía conocer cómo había transformado vino por medio de agua.
Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién dicho? ¿A quién había dicho? A los servidores. ¿Los servidores tenían posición? No, no tenía posición. Por eso estaban sirviendo a la gente como servidores, como jornaleros, como esclavos. Ellos solamente tenían una regla, ¿no? El amo nos manda, ya nosotros tenemos que obedecer. Teniendo esta regla de corazón, fácilmente trabajaba la palabra de Jesucristo. Ya usted tiene que llenar agua, tinajas de piedra, en total 6 tinajas, hay que llenarlo. Entonces, entre los servidores sabían muy bien que no faltaba agua, sino que faltaba vino. Pero no estaba reclamando ni estaba mezclando sus pensamientos, sino que obedecieron ante la palabra de Jesucristo. Obediencia es muy importante. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, cuando obedecemos, ya nuestra vida también se cambia. Pero Satanás, ¿cómo trabaja? Para que nosotros no obedezcamos ante Dios. Significa que Satanás solamente trabaja en el corazón de nosotros, en el pensamiento de nosotros, para que no aceptemos la palabra de Dios claramente. Pero entre los servidores podían tener la oportunidad. Cuando aceptamos la palabra de Jesucristo, ya Dios estaba trabajando. Eso es una enseñanza muy clara para nuestra vida. Al llegar, capítulo 3, salía un hombre muy famoso, se llama Nicodemo, siendo maestro de Israel. En esa época, ¿no? Siendo maestro, ¿qué significa? Como tipo de intérprete de la ley. El que estaba enseñando mandamiento de Dios. También enseñando que ya nosotros tenemos que cumplir mandamiento de Dios. Pero un día en el corazón de Nicodemo tenía curiosidad acerca de la vida de Jesucristo. Antes de nacer Jesucristo, todos los judíos solamente tenían una regla para servir al Señor, amando a Dios con todo corazón, con toda vida, con toda fuerza, con toda alma, a Dios. Y también amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Solamente por 2 representantes de la ley estaba activando, funcionando, amando a Dios, amando a prójimo como a ti mismo. Pero de repente estaba apareciendo un hombre, se llamaba Jesús. Decía que tiene que creer en mí. Yo soy camino, la verdad y la vida. Entonces, totalmente diferente. Porque antes de aparecer Jesucristo entre los judíos, solamente ellos tenían una regla para recibir la salvación, para tener la vida eterna, para entrar en el reino de Dios. ¿Con qué manera? Guardando mandamiento de Dios. Por eso ellos tenían gran orgullo de tener nombre de Moisés. Moisés es un siervo de Dios que nos entregó 10 mandamientos de Dios, teniendo gran respeto. Muy bien, ellos actúan, pero de repente ya apareció un hombre, se llamaba Jesús. Ya tiene que creer en mí, tiene que venir a mí, tiene que aceptar mi palabra, porque yo voy a morir por pecado de ustedes. Ya, ¿cómo puede ser iguales?
totalmente diferente. Antes de aparecer Jesucristo, ellos solamente confiaban 10 mandamientos. 10 mandamientos sí o sí tiene que trabajar con la obra de ser humano. Pero Jesucristo estaba hablando, ya tiene que arrepentirse. ¿De dónde? Del camino que estaba caminando con la ley, con 10 mandamientos. Ustedes ya nunca habían cumplido mandamiento de Dios, aunque estaban pensando que iba a cumplir, pero nunca había cumplido. Por eso tiene que creer en mí. Uno que cree en mí ya tendrá la vida. Fuertemente estaba chocando, ¿es cierto? Hoy en día aparentemente no está chocando, ¿no? Porque toda la gente está confiando en Jesucristo, creyendo en Jesucristo como su Salvador y adorando a Jesucristo. Bueno, pero interior, en el corazón del ser humano, todavía está enfocando hacia 10 mandamientos. Yo tengo que guardar el mandamiento de Dios para recibir la salvación. Yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios para recibir la vida eterna. Yo tengo que hacer buenas obras para entrar en el reino de Dios. Es como igual que los judíos estaban mezclando. La vida de creencia no debería mezclar las dos cosas. Hay que dividir. Lo que va a cumplir el mandamiento de Dios, eso es como va a ser discípulo de Moisés. Pero el que cree en Jesucristo no es que cumpliendo mandamiento de Dios para recibir la salvación, sino que solamente por la gracia de la sangre de Jesucristo sea justo, santo, perfecto. Solamente por la obra de Jesucristo puede ser salvo, por la fe. Por eso el apóstol Pablo, después de recibir la salvación, él estaba predicando solamente el evangelio. Pero un día estaba observando la iglesia de Galacia, en el libro de Galatas, estaba hablando este tema. ¿Por qué ustedes están teniendo simulación como los judíos? ¿Por qué quiere ser como los judíos? Quiere recibir circuncisión, quiere cumplir mandamiento de Dios, quiere apartarse de la gracia de Jesucristo. Estaba exhortando la iglesia de Galacia. Significa que nosotros podemos entender que apóstol Pablo, cuando predicó el evangelio, no estaba mezclando con mandamiento de Dios. Nunca había dicho que después de entender el evangelio siendo salvo, tiene que cumplir mandamiento de Dios para recibir la salvación. Nunca había dicho esta cosa. Además, un día descendieron de Jerusalén algunos hermanos y ellos estaban diciendo a los hermanos de la iglesia de Antioquía, ¿cómo estaban diciendo? Si no recibe circuncisión, no podrá recibir la salvación. Por tema de eso, estaba discutiendo con apóstol Pablo contra los hombres que llegaron de la iglesia de Jerusalén. Por causa de eso, apóstol Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén para reclamar. Y luego entre los discípulos estaban pensando, porque todavía estaban confundidos. Aunque nosotros ya recibimos la salvación, pero ya tenemos que guardar el mandamiento, también tenemos que enseñar a los gentiles para que cumplan el mandamiento de Dios. Estaban discutiendo entre sí. Pero por fin decía, Pedro se levantó
dijo que nuestro antepasado y nosotros nunca hemos cumplido mandamiento de Dios. Aún todavía nosotros no hemos guardado. ¿Por qué nosotros tenemos que encargar a los gentiles que cumplan mandamiento de Dios? No, no es así. Por eso nosotros podemos enfocar hacia el Evangelio. El Evangelio no está mezclando la obra de ser humano. El Evangelio verdadero no está mezclando cumplimiento de mandamiento de Dios. No es así. Caminos son distintos, totalmente diferentes. Y luego, San Juan capítulo 3 sale, ¿no? Nicodemo estaba alabando a Jesucristo. Señor, creo que usted ha venido de los cielos. Si no hubiera venido de los cielos, nunca había surgido milagro de Dios en su vida. Como si fuera que una persona que conociera acerca del mundo de Dios. Pero Jesucristo no aceptó alabanza de él, sino que Jesucristo le enseñó, Nicodemo, ser humano, sino nacer de nuevo, por medio de agua y el Espíritu Santo del Señor, no podrá ver al reino de Dios, tampoco podrá entrar en el reino de Dios. Escuchando esta palabra, ¿no? Él estaba muy asustado, siendo maestro de la ley. Ya siendo maestro, significa que el que estaba enseñando a mucha gente se asustó porque nunca había entendido sobre renacimiento. Renacimiento es muy importante en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros nacimos por medio de pecado de Adán. Por eso desde nacimiento estamos siendo pecadores ante presencia de Dios. Aunque quiere cumplir mandamientos, aunque quiere ofrendar, aunque quiere predicar, leer la Biblia, no importa. Todavía está siendo pecador. ¿Qué es renacimiento? Tiene que renacer por justo. Tiene que ser justo. Ese es el renacimiento. La gente siendo pecador, la gente está derrumbando mandamiento de Dios. La gente no puede cumplir mandamiento de Dios. Tal persona, ¿cómo puede ser justo ante Dios? De ninguna manera. Eso es. Significa que el ser humano no puede entender lo que está hablando, que sea renacido. La gente no puede renacer. ¿Cómo no? No puede. Pero para Dios se puede. ¿Por qué? Cuando Jesucristo murió en la cruz, limpiando todos nuestros pecados, ya canceló el precio de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, una sola vez para siempre. Luego uno que acepta el evangelio, Dios le da perdón eterno, también Dios le da la justicia de Dios por la gracia del Señor. Regalo. Uno que acepta el perdón eterno, que acepta la justificación, santificación y perfección que hizo Jesucristo, la gente puede ser justificado, santificado y perfeccionados. Por eso uno que sea justo, eso es la manera de ser renacido. Pero Nicodemo se fue sin entender nada de la explicación de Jesucristo. Ya llegando San Juan capítulo 4, sale la mujer samaritana, la que tenía 5 maridos. En el momento que Jesucristo encontró a ella, ya tenía 6º marido. Pero su corazón estaba quebrantado, vaciado. Ya no tenía nada de ánimo en su corazón para vivir en este mundo. Pero mientras tanto que Jesucristo estaba hablando, conversando, poco a poco su corazón se levantó, abriendo su corazón hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya por fin ella estaba descubriendo
parece que, Señor, usted es profeta. Entonces nuestros antepasados dicen que tiene que adorar al Señor en este monte de Samaria. Pero ustedes están hablando que tiene que adorar en Jerusalén. ¿Cuál es la verdad? Ya empezó a conversar, discutir con el tema de la religión. Pero Jesucristo, como decía, no de acá ni de allá. La hora que viene para adorar al Señor. Uno que adora al Señor tiene que adorar con el Espíritu y la verdad. Dos cosas. Solamente se necesita tener dos cosas. Uno es Espíritu Santo del Señor. Es decir, que después de renacer siendo justo, esta persona está siendo digno de adorar al Señor. Significa que ya siendo pecador, aunque vendiendo su casa, ofrendando al Señor, construyendo la iglesia, no vale de nada sobra, porque toda la obra de pecador, Dios no le cuenta. Nada. Solamente después de recibir la salvación, recibiendo el Espíritu Santo del Señor, en aquel entonces, cuando adora al Señor, cuando alabando al Señor, ya Dios acepta. Es la bendición de Dios. Y también, no solamente el Espíritu Santo, sino también la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el deseo verdadero, creyendo que Jesucristo ya había cargado el pecado del mundo, fue crucificado, muriendo, limpiando todos nuestros pecados. ¿Sabe qué? Jesucristo se resucitó. Entonces, ¿qué significa lo que había resucitado de su tumba? Para justificar a cada uno de nosotros, para santificar a cada uno de nosotros, para perfeccionar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Si no hubiera resucitado Jesucristo, todavía está cancelando el precio de pecado entre como 2000 años, 5000 años, constantemente está pagando. Pero Jesucristo, la verdad que ya después de morir 3 días, se resucitó para entregar a cada uno de nosotros la justificación de Dios. Significa que a través de la muerte de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos ser justificados, santificados, perfeccionados, siendo hijo de Dios. Es todo. Por esa razón, la mujer samaritana estaba diciendo, cuando venga Mesías, siendo Cristo, nos declarará. Jesucristo le dijo a ella, yo soy el que habla contigo. Esta palabra impactó en el corazón de ella. De repente su corazón activó de mover. Este hombre, yo pensaba que era judío. Y conversando poco a poco, yo pensaba que era profeta. No es profeta ni judío, sino que eres Mesías, Cristo, Salvador, siendo hijo de Dios. Ya llegando la verdad en su corazón, ella dejó su cántaro, se levantó. Anteriormente ya estaba vacío de corazón, no tenía ánimo de vivir nada, ya estaba llegando solamente desconfianza entre los hombres, maldito todo, y maldito, mentiroso. Pero de repente se levantó, se olvidó de tiempo pasado, ¿no? Corrió y luego avisó, señores, vengan, que vean
lo que yo encontré, Mesías. Él me dijo claramente sobre mi vida antigua. Por favor, yo he encontrado Mesías claramente. Y todo el mundo ya llegaron. Durante 2 días se quedaron juntamente a Jesucristo, recibieron la salvación a través de la guía de esa mujer samaritana. Mujer samaritana, antes de encontrar a Jesucristo, ya una persona que no tenía nada de esperanza ni ánimo de vivir, pero después de creer en Jesucristo, automáticamente su corazón se movió y cambió. Eso es cambio verdadero. Amén. Ustedes también, claramente cuando escuchan la palabra de Dios, el Evangelio, y llegando la palabra de entendimiento, en aquel entonces, sin querer, sus corazones van a cambiar porque el Espíritu Santo del Señor les toca. El Espíritu Santo del Señor les da un ánimo. Fulano, predique esta palabra. Fulano, vaya a su conocido. Tiene que contarle que Jesucristo limpió una sola vez para siempre todos sus pecados para que sea justo. Como igual que no una chispa de fuego que llegando una chispa ya se enciende y luego esparciendo al campo toda parte para quemar. Hoy en día Dios quiere utilizar cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sí tiene muchos conocidos, también tiene familia, amigos, amigas. Prediquen el Evangelio como lo que está escuchando. El día de hoy nosotros ya hemos leído esta palabra, San Juan capítulo 5. Jesucristo subió a Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, así dice, ¿no? ¿Ya? La ciudad de Jerusalén ponía murallas, ¿es cierto? Pero este, oeste, sur, norte, estaba poniendo las puertas. Pero alguna puerta estaba poniendo, la puerta de las ovejas, así estaba poniendo. ¿Qué significa? Por la puerta de las ovejas sale y entra las ovejas para llevar las ovejas al campo donde hay pastos. Tiene significado, ¿no? Jesucristo ya quería entrar la puerta de las ovejas. Significa que Jesucristo era pastor verdadero, gran pastor de las ovejas. Entonces Jesucristo estaba yendo para ingresar por la puerta de las ovejas. Ya tenía que salvar a algunas personas para que sea la oveja verdadera de Jesucristo. Cerca de la puerta de las ovejas, ahí estanque, se llama Betesda. Betesda tiene significado, donde llega la gracia de Dios. ¿Quién es autor? ¿Quién es como protagonista de dar la gracia? A través de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo puede dar la gracia. ¿Es cierto o no? Por eso nosotros podemos llamar, eres Rey de nosotros, también misericordioso, el que nos da la gracia. Pero cuando apareció Jesucristo ante todos los enfermos, ¿qué significa los enfermos? Acá sale cojo y también, como dice, ciegos y paralíticos. Entonces, cojos, ¿qué significa cojos? Cojos. El que no puede caminar, ¿no? Es cojo. No funcionan sus piernas. ¿Ya? Aunque no camina
muy bien, pero su ojo está sano o no. Su ojo está sano. Su boca está sano o no. Su boca está sano. Habla, 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 habla. Mirando, mirando. Y es decir que ya cuando se mueve movimiento de agua, entonces, mire, mire, allá está moviendo, moviendo. Todo el tiempo estaba conversando. Pero ciego estaba llamando atención, usando su oído. ¿Sabe eso? Porque tenía que escuchar bien. Cojos puede ver, no puede caminar. Pero ciegos no puede ver, pero ya pierna sana. Cada uno, una parte está mal, una parte ya está sano. Por eso, siendo enfermo, apoya en su miembro que está siendo sano. Es decir, que confía en su ojo, siendo cojos. Siendo ciego, apoya en su oído y su pierna. Significa que hoy en día, ¿no?, la gente no puede cumplir el mandamiento de Dios. Perfectamente no. Pero apoya alguna cosa. Aunque yo no puedo cumplir todo mandamiento, pero yo puedo ofrendar. Yo puedo orar más que otra persona. Yo puedo ayudar más que otra persona. Yo puedo limpiar con mi pierna. Ya. Significa que uno que apoya algo de su obra no espera a Jesucristo. En esta palabra está explicando. Hay muchos enfermos, llenos de enfermos, pero no estaba enfocando hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cuando mirando a los enfermos, ¿no? ¿Quién me llama atención? ¿Quién? Al mirar una persona que tenía 38 años de enfermedad, acostó, solamente él utilizó su ojo. Porque no podía moverse fácilmente de su cuello. Solamente su ojo. Así, ¿no? Ya Jesucristo se acercó. Jesucristo solamente usó 2 oraciones. No de 3, ¿ya? El versículo 6, el versículo 8, ¿cómo dice? El versículo 6. El versículo 6, quiere ser sano. Nada más. Ya. ¿Tú quieres ser sano? Eso es nada más. ¿Cómo tiene que responder? Sí, Señor, yo quiero ser sano. Pero él estaba hablando, mientras tanto que yo voy, alguien me mete, ya alguien ya tiene que ayudarle. Jesucristo no quiere escuchar nada de explicación. ¿Por qué? Ya en el corazón de Jesucristo tenía la decisión de curarlo. Por eso le pregunto, ¿quieres ser sano? Amén. La salvación depende de la obra de Jesucristo. Jesucristo nos habla, ¿quieres ser salvo? Señor, muy difícil cumplir el mandamiento de Dios, muy difícil, orando todo el día. Estoy arrepintiéndome, pero no me alcanza. ¿Qué hago? Jesucristo no escucha explicación de nuestra situación. ¿Quieres ser salvo? Sí, Señor, que seas salvo, porque voy a morir por tus pecados. Intercambio. La vida de Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Nuestro Dios acepta la cancelación de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la bendición de Dios?
llegando la salvación por la sangre de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Solamente nosotros podemos responder. Amén, gracias por la muerte de Jesucristo, por cargar nuestros pecados, por ser crucificado, cancelando todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Nada más. De nuestra boca tiene que salir alabanza, alabando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, Jesucristo, como dice, ¿quiere ser sano? Luego, el versículo 8, como decía, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dentro de esta palabra, levántate. Él, durante 38 años, nunca podía levantar. Pero la palabra de Jesucristo le ganó contra su situación. Se levantó. Se mueve. Mi pierna. Se mueve. Toma tu lecho. Tomando. Ya. Anda. Sí, Señor. Alzando. Uno, dos. El día del leproso no tenía que caminar, no tenía que llevar lecho. Entre muchos judíos estaba llamando que estaba quebrantando el día del leproso. Pero no quería ver que Jesucristo estaba sanando a un enfermo que llevando 38 años. Esa es la salvación. Pero mucha gente estaba ignorando, menospreciando la salvación de Jesucristo. Pero ¿quién podía alabar al nombre de Jesucristo? El que fue curado su enfermedad por la palabra de Jesucristo. Iguales. Nosotros éramos pecadores. La verdad que nosotros nacimos por el pecado. Pero un día Jesucristo, ya cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, estableciendo el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no miente. Dios habla solamente la verdad. Dios dice que no va a recordarse de nuestros pecados. Entonces nosotros ¿cómo tenemos que responder? Sí, Señor, gracias por haber perdonado todo nuestro pecado. Gracias, Señor, por haber dado la salvación. Y luego en el corazón de nosotros funciona el Espíritu Santo de ese Señor para sentir sobre agradecimiento al Señor. Por eso, por tener agradecimiento, podemos servir al Señor. Por tener agradecimiento de la salvación, ya nosotros podemos ofrendar. Por tener la salvación, por eso nosotros podemos predicar. Por tener la vida eterna, siendo hijo de Dios, por eso nosotros podemos vivir por el Evangelio. Amén. No para recibir la salvación estamos procurando, sino que ya hemos recibido la salvación siendo justo. Por eso estamos viviendo para cumplir la voluntad de Dios, para salvar las almas. Así es, Dios nos enseña. Espero que Dios les bendiga. El de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada capítulo de este libro San Juan, Dios nos enseña claramente, como igual que este hombre, no aparece su nombre, pero él estaba acostado durante 38 años. Pero un día, de repente, llegando la palabra de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda, él anduvo. Alabando al Señor, encontró a Jesucristo en el templo de Jerusalén. Nosotros también, durante muchos años, éramos pecadores. Pero ahora ya no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios, siendo justos
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que predicar la verdad. La verdad es que Jesucristo nos santificó, justificó y perfeccionó una sola vez para siempre. Por eso nosotros queremos vivir por el Evangelio, Señor. Espero que nos ayude, espero que nos acompañe para que nosotros prediquemos el Evangelio. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.